formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales, y hacer público el compromiso de esta moción a la ciudadanía de la isla, a Oxfam Intermón, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Hacienda del Gobierno español. La palabra al conjunto de los grupos. El consejero quiere tomarla para ver si el grupo proponente acepta alguna enmienda, porque en los términos de lo que está planteado creemos que no se pueden, exactos en lo que está planteado, sería incluso prevaricar en algunos de los casos si atendemos al tenor literal de lo que se propone. Consejero. Gracias, presidente. Efectivamente, estando de acuerdo en el fondo de la moción de Podemos para declarar Lanzarote zona libre de paraísos fiscales, que esta es una propuesta que, como bien se recoge en la moción, parte de una campaña de Oxfam Intermón, ¿vale? A la que se han adherido ciertamente muchas ciudades españolas. Pero realmente lo que plantea Podemos en esta moción va un poco más allá y es atribuir al Cabildo el estudiar, detectar y activar mecanismos para dificultar la contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en paraísos fiscales o sociedades que formen parte de la matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales. Y claro, no tenemos esa capacidad, ni la tenemos ni podemos atribuirnos esa capacidad. La Ley 9 de 2017, recientemente aprobada, de contratos del sector público, que entra en vigor el 9 de marzo, recoge en relación a los paraísos fiscales una disposición adicional, la 50ª, donde de alguna manera viene a recoger una serie de cuestiones relacionadas. Y como decimos, nosotros sí, en este caso Coalición Canaria, estando de acuerdo en el fondo de la moción, si Podemos la modificase y la dejase, lo leo, el primer punto sería impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales. Un segundo punto, reclamar a los ayuntamientos que contraten con empresas que no operen en paraísos fiscales. Y hacer, el Cabildo también, lógicamente, y hacer entender a las empresas que deben ser fiscalmente responsables para conseguir contratos públicos. Esto es lo que se ha aprobado en el resto de ciudades españolas y que a nosotros no nos importaría aprobar, pero no podemos aprobar algo por lo que no tenemos capacidad. Ni tenemos capacidad ni podemos tampoco hacerlo con los recursos que tenemos. Una contratación pública libre de paraísos fiscales. Y con la información que nos va a facilitar el Ministerio, porque es el Ministerio que tiene que hacerlo, vamos a potenciarlo. Hacer campañas, etcétera. Esto es algo que, consultado con los servicios jurídicos y de contratación, nos dicen que sí podemos hacer, incluir incluso en los pliegos, de acuerdo con la nueva ley de contratos del sector público. Además, Que no se adjudiquen a empresas que esté acreditado que operan en paraísos fiscales. claro. Vale, si la ley de contratos lo establece así, claro que sí. Hombre, nos extraña porque exactamente tal como está redactada se aprobó en el Cabildo de Tenerife y la aprobaron sus compañeros hace muy poco tiempo. Así que o no coinciden los criterios de los servicios de cada institución porque su compañero Carlos Alonso la aprobó tal cual está. Debe ser que algunas cosas afinamos más que el Cabildo de Tenerife. Debe ser. Entiendo, señor Arraiz, que se quedaría declarar Lanzarote zona libre de paraísos fiscales. ¿Eso sí quedaría así redactado? ¿Y después lo que usted decía? ¿O eso impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales. Pero declarar Lanzarote zona libre de paraísos fiscales no estaría incluido. No. Es que no tenemos competencia ni capacidad para hacerlo. Pero bueno, que yo sepa. Hombre, entiendo que es un gesto simbólico y es parte de la campaña que está impulsando Intermón, Oxfam, el hecho de que haya territorios que se declaren zonas libres de paraísos fiscales por esas medidas que usted, que sí, tal y como está, lo acaba de nombrar, creo que nos valdría, pero creo que es importante el hecho de que se declare la isla, aunque solo sea de manera simbólica. Como declaración de intenciones de que se va a tratar de luchar contra esta empresa. Particularmente me gusta huir del postureo, de las frases grandilocuentes y las alianzas de las civilizaciones, y declarar la isla de arte simbólico. Va a ser pragmático. No sé, consejero, tampoco tengo ningún inconveniente. Estamos haciendo una propuesta. Impulsar es lo mismo. Impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales. Estamos impulsándolo, lógicamente, porque estamos intentando que Lanzarote sea una zona, pues,
bien dicen ustedes que podría ser, ¿vale?, entenderse libre de paraísos fiscales. Si la impulsamos, digo, esto es algo, una propuesta que sale de los servicios de contratación y jurídicos del Cabildo. Mira, no pueden aprobar algo que realmente no tenemos capacidad ni competencia, vamos a acogernos a la ley, a la nueva ley de contrato del sector público y al trabajo que va a hacer el Ministerio de Hacienda en este caso. Oye, ellos van a ser los que nos van a dar la información y nosotros, lógicamente, vamos a... Yo entiendo que esa es la parte técnica, Luis, y estaríamos de acuerdo, pero entendemos que está la parte política, que es la primera frase del primer punto, que además de eso ya no es una cuestión tanto técnica como de que quede constancia de que este Pleno ha decidido declarar Lanzarote zona libre de paraísos fiscales. Si se juntan las dos cosas no tenemos problema. Pues venga, de acuerdo. Solamente ese párrafo del primer punto. Sí, la primera línea. Vale. Y le unimos lo de impulsar una contratación pública. Exacto. libre. Y mantener, eso sí, el punto 3 también, de hacer público este acuerdo a la ciudadanía y a Oxfam Intermón. No hay problema. ¿Ciudadanos? Bueno, nosotros a favor, si se hubiese aprobado de una manera u otra, porque no creo que esto tenga recorrido. Es que no sé, que no somos Gibraltar, que nos van a nombrar de repente un paraíso fiscal. Es decir, pero bueno, a favor. El postureo, Benjamín. ¿Somos? A favor. ¿Grupo Popular? En contra. Esto todo está reflejado en la ley. Aquí en España nunca va a haber paraísos fiscales y hay una ley nueva aprobada, que es la ley de contrato del sector público, que dice perfectamente cómo hay que hacer, con lo cual en contra. La verdad es que tiene usted toda la razón. Si lo votamos en contra, parece que es que queremos ser paraísos fiscales. No tengo ninguna duda que será la... Eso es lo que quiera. Hay una ley que está establecida. Lo que hay que hacer es respetarla. Bien. ¿El Grupo Socialista? Bien. El Grupo Gobierno tiene favor. Vamos con la siguiente moción. Discúlpenme. Queda una, ¿no? Del Grupo Podemos, que es la de la redacción del Plan Insular de Accesibilidad. La 1. ¿Hablo? Me espero por si alguien quiere salir. Ah, vale. Vale. De todas maneras, recordarles a todos los que salieron que están en el grupo de gobierno con un presidente que ha catalogado a las concejalas de Teguise en función de más guapas o más feas. Si para el próximo pleno hacemos otra performance de esas, me apunto yo. ¿Vale? Sí, son muy guapas por dentro y por fuera. Sí, No tengo sí. ningún inconveniente en repetirlo. Son personas valiosas ¿Cuál es el problema? y trabajadoras, además de muy guapas. guapas. Personas valiosas y A la guapas por próxima yo dentro me apunto. y por en el fuera. próximo pleno salgo yo también con ellas. Bueno, usted haga lo que quiera el próximo pleno, yo haré lo propio. Por supuesto. Ujú. Bueno, esta moción la presentamos a raíz de un escrito que la Asociación Aculanza presentó en el Cabildo el pasado 14 de noviembre, en la que se dirigían al Cabildo, a nosotros, para dejar patente el abandono y la falta de intención de cumplir y hacer cumplir la ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas. Reproducimos aquí buena parte del escrito que presentó Aculanza y en el que señalan, entre otras cosas, que Lanzarote no es una isla amable para las personas con movilidad reducida, tanto para las que llegan desde su llegada al aeropuerto como para las que residen aquí. Hacen un estudio de los distintos municipios con mayor población y de los pueblos más grandes, del propio aeropuerto y de las barreras que contiene, tanto para personas con movilidad reducida como con diversidad funcional. En materia de accesibilidad se llega a la conclusión de que el municipio peor parado sería Arrecife, aunque hacen un repaso de todos ellos y creo que no aprobamos ninguno. Todos han iniciado de una manera u otra, o la mayoría han iniciado de una manera u otra los planes de accesibilidad, pero los pocos que lo tienen no se llegan a cumplir las medidas. El Cabildo de Lanzarote desarrolló en 2005 la Guía de Turismo Accesible de Lanzarote, en la que hacía un análisis pormenorizado de la situación en la que se encontraban nuestros municipios turísticos y la calidad de las avenidas y parques del resto de municipios de la isla, el transporte público y las distintas formas que tenían los visitantes para llegar a la isla. Y las conclusiones eran desalentadoras para el turismo con diversidad funcional. Hay que tener en cuenta que hay barreras arquitectónicas incluso en instituciones públicas en Lanzarote, como puede ser en el Ayuntamiento de Arrecife. Recogemos también una serie de propuestas que se extraen de esa guía, como por ejemplo la adaptación de determinadas playas, la escasez de aparcamientos para personas con movilidad reducida, distintas medidas que aparecen ahí escritas que pueden comprobar.
Pero también se refleja que desde hace 12 años que se escribió esa guía no se ha desarrollado ningún plan estratégico insular ni ningún diagnóstico al respecto, teniendo en cuenta que desde 2005 ha habido múltiples cambios en las normativas, en la legislación y en experiencias de accesibilidad y modelos turísticos accesibles. Este año vamos a superar los 3 millones de turistas en la isla, la población vuelve a estar sobre las 160.000 personas y, sin embargo, nuestros municipios siguen manteniéndose inaccesibles para una parte de la población. Y lo que estamos proponiendo es que el Cabildo, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, comience los trámites para la redacción de un plan insular de accesibilidad que dé respuesta a las necesidades de las personas con diversidad funcional de la isla y sus visitantes. Bien, muchas gracias. Adelante, el Grupo Gobierno va a votar a favor de la moción. Ciudadanos no está. ¿Somos? A favor. ¿El Grupo Popular? A favor. ¿Grupo Socialista? Como tenemos una moción luego que también habla de accesibilidad, que quisiera introducir algo. Si se va a aprobar la moción, hay algunas cuestiones que se deben de tener en cuenta porque son estudios que ya tiene el propio Cabildo. En cuanto a este tema se refiere, y los tiene el Cabildo, que lo ha trabajado con ayuntamientos y con colectivos, y por ejemplo, pues tiene el estudio de la mejora de la accesibilidad universal de las infraestructuras del transporte público, lo que se finalizó creo que fue, o julio, que lo hizo la empresa pública del Cabildo Tenerife especializada en la materia, y luego también dentro del DUSI, el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, habían partidas específicas recogidas para los planes de movilidad y accesibilidad de Teguise, que Teguise renunció y pidió que ese dinero se le dedicara a la movilidad del Instituto de Costa Teguise, porque ellos ya tenían el plan propio redactado de Teguise y estaban trabajando con el el de Arrecife, y creo que está en contratación, no lo sé que estaba el pliego hecho, creo que está en contratación el de San Bartolomé, que son los municipios que estaban acogidos al DUSI. Y dentro de esos planes de movilidad también se habla del plan de gestión de la movilidad y del plan de mejora de accesibilidad y supresión de las barreras. Que se tenga esto en cuenta, porque son trabajos previos que ya están preparados y que le falta pues, la financiación para arrancarlo. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, precisamente cuando llegase su moción y habiendo sido aprobada esta, le íbamos a pedir algunas razones que quedasen en la mesa de crear un fondo de accesibilidad con unos porcentajes sin tener el plan, el calendario y demás. Bueno, ya lo veremos luego en la siguiente moción. Le vamos a solicitar que no que la retirasen, sino que la dejasen en la mesa. Doctor Sosa, quería hacer una breve intervención. Sí, muy brevemente, señor presidente, con su permiso, informarle al Grupo Podemos de que en este estudio que ya se le encargó hace pocos días, se ha firmado, pendiente nada más que de fiscalización y de que pase por intervención, que yo le dejé el programa precisamente al Grupo Podemos de un estudio que se va a hacer por la empresa Grupo 5 para estudiar el tema del sinhogarismo, los problemas sociales de la población sin techo en la isla de Lanzarote, etcétera. Se ha incluido, además de lo que consta aquí, del municipio de Arrecife, a los demás municipios, y una de las cosas que se ha incluido también es, porque se considera bienestar social, tratar también con los diferentes ayuntamientos que se haga un estudio también de los problemas de accesibilidad para minusválidos en los diferentes municipios. Nada más, muchas gracias. Gracias, consejero. Y se aprueba pues la moción. Vamos. Perdón. Bueno, Benjamín, que acaba ya. Solo para que no sea una abstención, sino un voto favorable. De acuerdo. Del Grupo Socialista, bueno, pues tiene la palabra el Grupo Socialista. Nosotros íbamos a sugerirle, como quiera que se plantea un calendario de actuaciones en relación con esto mismo, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos... Nosotros planteamos dejarlo en la mesa, antes de crear un fondo insular sobre un plan que no tenemos, ¿no? Nosotros lo que planteábamos, y el objetivo cuando se planteó esta moción, es teniendo en cuenta la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que regula los plazos exigibles para la accesibilidad y la no discriminación, y los plazos que está regulando es el día 4 de diciembre de este mes. Fijó la finalización de los plazos, donde establece que como mínimo las condiciones básicas se pongan en marcha. Nosotros lo que venimos a decir es que teniendo en cuenta
los estudios de lo que existe se tengan en cuenta en los presupuestos del Cabildo, y cuando hablamos de un 1% estamos convencidos de que es una partida insignificante. Un 1% de la inversión del Cabildo, estamos hablando de 200, 300.000 euros de inversión. Y lo que se necesita, pues, por ejemplo, según el estudio que hizo Simproni del Cabildo de Tenerife, para culminar la puesta en marcha de la accesibilidad al transporte público en la isla de Lanzarote, se necesitan 2.536.755 euros. De eso lo único que se ha hecho a día de hoy fue a las guaguas públicas, a las guaguas propiedad del Cabildo, que a día de hoy cumplen todas, pero ahora el problema fundamental está en el entorno de las paradas y en las marquesinas de las paradas, que hay que cambiarlas y adaptarlas la gran mayoría, y eso es uno de los temas que se plantea en esta moción. Y cuando hablamos del 1% es insignificante, porque con esto estamos totalmente convencidos de que no va a ser posible. Las instituciones están en un momento... Esto tenía que estar hecho, pero todos reconocemos que los presupuestos no han sido los necesarios para poder adaptar toda esta infraestructura. Estamos en una mejor situación económica y se puede tener en cuenta iniciarlo. ¿Y por qué decimos y hacemos la propuesta? Pues para dar cobertura a la responsabilidad patrimonial que pueda tener el Cabildo de cara a un futuro, teniendo en cuenta que el plazo se venció el día 4 de diciembre. Estamos cubiertos, tenemos un plan en marcha y lo puede el Cabildo, pues, en el tiempo que considere oportuno. 1, 2, 3, 4 o 5, en función de la inversión que se tenga que realizar, y siendo conscientes, que también decimos que se tengan en cuenta los ayuntamientos, que si los ayuntamientos no colaboran será imposible de sacarlo adelante, porque a veces para adaptar una marquesina se pierde un año para que te lleguen las autorizaciones. Por eso sería conveniente no solo las asociaciones que están más implicadas en la labor, sino los ayuntamientos, porque de lo contrario eso no será posible sacarlo adelante. Bien. José Juan, y precisamente por eso, porque a lo mejor el 1% es absolutamente insuficiente, porque hay que ver si contamos con los ayuntamientos o no para ese Fondo Insular de Accesibilidad. Porque es verdad que podríamos hacer un calendario con lo que tenemos, pero si hemos acordado hacer un estudio con los ayuntamientos, ¿por qué no lo dejamos en la mesa? Y la Junta de Portavoces lo ve en enero, para traerlo en el mes de enero o de febrero, con más precisión, y adquirimos un compromiso en firme de un plan dotado financieramente y tras un mejor estudio. Yo no tengo ningún tipo de problema en dejarlo sobre la mesa, pero ya les digo que es una cuestión que se debe de estar, tiene plazos la ley. Por cuestiones de responsabilidad patrimonial no estaría de más tener, y si es en enero no hay ningún tipo de problema. Cuando se ha esperado hasta el día de la fecha, no tengo ningún tipo de problema, pero hay información y hay estudios para ir avanzando ya, porque es mucho dinero que se necesita. El consejero de Hacienda queda con el compromiso, con responsable del área de bienestar social, para traer transportes y obras públicas, una propuesta al próximo pleno de enero. Le dejamos la mesa. Muchísimas gracias. Asuntos que se declaren de urgencia. Parece que hay dos mociones, ¿no? La primera de ellas. Bien, hay una moción del Grupo Popular. Procede, en primer lugar, la votación de la urgencia, no así del fondo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenos días a todos, a los vecinos del municipio de Teguise, por esta acogida que han tenido hoy con nosotros. Es una moción por vía de urgencia a raíz de los actos o consecuencias que hemos sufrido los últimos días a raíz de la ya tan conocida viñeta del agitador, y es una propuesta que, por razón del tiempo en el que fue publicada y ya estar los plazos establecidos para la celebración de la presente sesión plenaria, por eso hemos solicitado que se incorpore en el día de hoy, y lo que venimos a solicitar es esa repulsa a este tipo de actitudes. Bien, hay que votar la urgencia en primer lugar, ciudadanos. Nosotros a favor. ¿Perdón?
A favor, a favor. Es que el micro no... Ah, vale. ¿Grupo Somos? En este caso, el grupo político Somos Lanzarote ha dejado libertad de voto a sus miembros, porque creemos que tiene mucho que ver con la concepción que puede tener cada uno de la ética o de la concepción de la política. Con respecto a la urgencia, yo me abstengo. Abstención. ¿Podemos? En contra. ¿Grupo Socialista? Nosotros, debido a que este tema ha estado en toda la semana en los medios de comunicación, tanto, bueno, pues en todos los digitales, en todas las teles, concebimos que el sitio realmente para debatir este tema es aquí y por eso vamos a votar a favor de la urgencia. Bien, prospera pues la urgencia sobre el fondo de la cuestión. Retoma la palabra el Grupo Popular. Bien, El comienzo Grupo Gobierno a esta, favor, claro. comienzo esta exposición diciendo que al margen de lo que cada cual entienda por humor, sátira o por libertad de expresión, lo que nos preocupa en este caso es que no estamos hablando de una viñeta publicada en cualquier revista de humor. Se trata de una publicación dirigida por un compañero. Pensamos que la crítica política se puede hacer de otra manera. Denunciamos con tristeza, pero también con contundencia, cómo el machismo sigue impregnando con fuerza en nuestras instituciones. Cómo desde las más conservadoras hasta las más progresistas nos atraviesa, desgraciadamente, un nexo común que une a representantes de todos los poderes y desde todos los ámbitos: justicia, cultura, ciencias, medios de comunicación y también el político. Un espacio al que a las mujeres nos está costando mucho llegar y más aún ocupar puestos de relevancia. No vamos a permitir excepciones. La sociedad más justa e igualitaria, libre de machismo, a la que aspiramos y queremos hacia afuera, para toda la sociedad también la queremos para dentro de nuestra organización. Yo creo que más que leer el cuerpo de la moción que presentamos, quería leer estas palabras de los compañeros de Podemos, de la Secretaría de Feminismos, Igualdad y LGTBI de Canarias. Yo creo que con esto está todo dicho. Al señor Carlos Meca, al señor que se dedica a hacer caricaturas. No es el Partido Popular el que te lo está diciendo, no es el Partido Popular el que te lo está recriminando. Son tus propios compañeros, señor Carlos Meca, el que te lo han dicho. Y te lo han dicho alto y claro, públicamente y no solo en el seno de su organización en la isla de Lanzarote, ya posteriormente, a consecuencia de que no solo es el Partido Popular el que se lo ha dicho o lo ha querido denunciar, sino es toda la sociedad, son todas las formaciones políticas y no solo es el Partido Popular. Y yo creo que en esta ocasión se le fue un poco de las manos esa mesura de la que usted presume, porque no ha sido nada de mesura y no es nada nuevo para nosotros tampoco. No es al Partido Popular al único que ha tenido acostumbrada, sino también a otros compañeros. Y el mismo trato que queremos para nosotros, queremos para todos, porque nosotros, desde el Partido Popular, a ese partido al que usted achaca constantemente de que somos superiores, de que no somos progresistas, de que no queremos valores en nuestra sociedad, está muy confundido. Sí que los queremos, pero no solo para nosotros, sino para usted también. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y usted, señor Carlos Meca. Sin más, voy a pasar a leer el texto de nuestra moción. Una de las últimas viñetas publicadas por la web El Agitador, de la que el consejero del Cabildo y secretario general de Podemos en Lanzarote, Carlos Meca, es director desde hace años, atenta directamente al honor y a la dignidad de las personas que en ellas están representadas. Y es evidente que, aunque vaya de forma de viñeta satírica, la imagen es totalmente vejatoria, denigrante y atenta gravemente contra la dignidad de la mujer. Desde el Partido Popular consideramos que Meca no puede parapetarse en la consagrada libertad de opinión y expresión cuando de manera deliberada utiliza una fotografía y un mensaje para dañar y erosionar la imagen de sus adversarios políticos. Una práctica al que el consejero de Podemos realiza de forma reiterada e indiscriminada y la mayor parte de las veces con un fuerte e intolerable contenido sexual y sexista. Estos hechos son intolerables y en este caso concreto completamente incompatibles con el hecho de que Carlos Meca sea un cargo público al que le presupone y se le exige el máximo respeto hacia todas las personas, incluso hacia aquellas que están en las antípodas de su pensamiento político. Al margen de que por su condición de consejero tiene además a su disposición otros foros y otros mecanismos para mostrar sus discrepancias políticas con otras formaciones sin tener que recurrir a unas publicaciones a todas luces chabacanas, vejatorias y humillantes para la mujer.
El hecho de que no utilice esa misma atalaya agitadora para ridiculizar a sus compañeras y compañeros de partido pone en evidencia que esas viñetas sexistas están siendo utilizadas por el consejero de Podemos como una herramienta política para arremeter contra quienes no piensan como él. Es incomprensible que un cargo público de un partido que representa mociones contra la publicidad, que utiliza el cuerpo e imagen de la mujer como objeto de consumo o que cuestiona la presencia de azafatas en mallas en las pruebas deportivas, se descuelgue con este tipo de publicaciones tan machistas y denigrantes que atentan de forma grave contra la lucha que se mantiene desde hace años por la igualdad de género y el acceso de la mujer a esferas profesionales relevantes y de toma de decisiones. No se puede permitir que un cargo público, un consejero del Cabildo de Lanzarote, persista en faltas de respeto constantes y tan brutales contra hombres y mujeres como las que se han ido produciendo en la web desde su creación. Entendemos que la corporación no puede quedarse impasible ante hechos tan repugnantes y por los motivos expuestos, el Grupo Popular eleva al Pleno la adopción de la siguiente moción. Primero, que el Pleno muestre su repulsa ante las publicaciones vejatorias con fines políticos que se realizan desde la web satírica El Agitador. Y en el segundo punto queremos introducir una modificación, puesto que como sabemos que usted no va a dimitir, queremos en el segundo punto elevar esta repulsa al Consejo Ciudadano Autonómico y Estatal de Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. La verdad es que esa risa sarcástica y burlona con la que usted, don Carlos, escucha la moción del Grupo Popular defendida por la consejera Saray demuestra el poco respeto que tiene usted a este pleno y, desde luego, a la mujer. Me afeaba su compañera, doña Griselda, que yo haya tenido la galantería de llamar guapas por dentro y por fuera a las consejeras del Grupo Popular. Sin embargo, ella y otros muchos cargos públicos, como don Pablo, respaldan públicamente a don Carlos Meca, y me voy a ceñir a un comentario que hago hoy en las redes, porque miren, de las pocas verdades que ustedes han dicho en ese comunicado que firman y suscriben, es que efectivamente no es nuevo en don Carlos Meca el uso retrógrado y sexista de la imagen de la mujer para atacar a sus adversarios políticos, como ha quedado manifiesto. Muy al contrario, es su tónica habitual en esas viñetas. Cierto es que ahora, por las razones que sea, ha trascendido, tal vez ha traspasado usted una línea roja que antes no, pero estoy de acuerdo con ellos en que no es nuevo. Eso es lo que usted hace habitualmente, utilizar de manera retrógrada y sexista la imagen de la mujer en sus viñetas. ¿Se imaginan ustedes, don Pablo o doña Griselda, a Pablo Iglesias haciendo viñetas de Rajoy, toqueteando a sus diputadas, por ejemplo, en paños menores? Seguro que no, seguro. Y mire que a mí particularmente esto ya ni me afecta, porque llevo tantas ya sobre mis espaldas de don Carlos Meca que ni me inmuto. Solo cuando veo indignadas a mis sobrinas, a mis hermanas, o a mi madre cuando se lo contaban, porque ella, afortunadamente para ella, no se manejaba en Internet. Pero es que tienen ustedes muy poca capacidad para ponerse en la piel del otro, doña Griselda. ¿Se imaginan ustedes al hijo de Astrid Pérez, por ejemplo, cuando sus amigos le enseñan en el colegio la imagen de su madre? ¿Y qué hace el presidente metiendo mano a tu madre? Ella tampoco se queda atrás, por ejemplo. ¿Se lo imaginan? ¿Son ustedes capaces de hacer el esfuerzo de ponerse en la piel, en este caso de Astrid, pero pudiera ser cualquier otra? Miren, de lo que estoy solamente convencido, doña Griselda, es que si en vez de ser don Carlos Meca, a mí se me ocurriese, por ejemplo, hacer una viñeta metiéndole mano a usted, y usted a mí, por ejemplo, usted no solo habría salido como los demás consejeros, es que estaría encadenada ahí afuera, con la cacerolada hasta que yo dimitiera. Sí, no tengo la menor duda, se acamparía en las puertas del Cabildo. Usted y la inmensa mayor parte de esos 40 que respaldan este tipo de utilización del sexista y retrógrada de la imagen de la mujer como su máximo exponente político, que es para mí el kit de la cuestión, porque si no estuviera sentado aquí todavía, tendría un pase, ¿no? Tendría un pase, pero es que este señor es responsable público. Es el máximo exponente político de su organización y ustedes van y encima respaldan esto. Yo creo que debería darles vergüenza. Les debería, no, ya sé que no les da, pero debería. Y por cierto, que no sea que viene tanta presunción de las corruptelas que denuncia don Carlos Meca. Don Carlos Meca no denuncia ninguna corruptela.
Don Carlos Meca lo único que hace es repetir mentiras, a ver si a base de tanto repetirlas algo queda. Es lo único que ha hecho, porque que yo sepa, ninguna de sus denuncias ha acabado con ninguna sentencia, con ninguna declaración de corrupción, de ninguna de las tonterías a las que se dedica con el gran sueldo que cobra de esta institución a acusar en su humor satírico, como él le llama, y ustedes defienden, por cierto, justificando que se trata de las imágenes de una película. Pues claro que sí, como todas las demás son montajes, todas, pero ¿qué comparaciones son esas? ¿Es que no sabe todo el mundo que en la imagen original efectivamente se trata de una actriz que ha aceptado esa utilización y que todo su entorno, incluidos sus hijos, saben que es actriz? ¿Qué comparativas son esas? Es que cuando el fundamentalismo domina el pensamiento político, cualquier cosa es justificable. Y eso es lo que les está pasando a ustedes por la defensa de este señor, que efectivamente no merece estar sentado aquí, pero yo tampoco me voy a rasgar las vestiduras, ni siquiera voy a pedir su dimisión, más allá de respaldar hoy esta moción, desde luego que sí, sabiendo que predicamos en el desierto. Predicamos en el desierto porque no hay más que ver el respaldo que tiene de ustedes dos para saber que, desde luego, este personaje ni va a dimitir ni cosa que se le parezca. Cosa que desde un punto de vista político, hasta bueno es. Hasta bueno es porque nadie en Lanzarote puede respaldar lo que hace su máximo exponente político. Digo, hasta bueno es para sus adversarios políticos, casi mejor que se quede ahí sentado por mucho que, desde luego, no sea digno de estarlo, ¿no? Tiene la palabra Ciudadano. Bueno, yo primero que nada quisiera respaldar las palabras que ha dicho la consejera Saray Rodríguez en este pleno. Las respaldo totalmente, al igual que las que ha dicho el señor presidente del Cabildo, y es inadmisible que una persona que desde el 20 de mayo, cuando toma posesión, bueno, en junio realmente, como consejero del Cabildo, tenga esa doble función, ¿no? Que es ser consejero y, además de ser consejero, insultar a todos los consejeros que se presten en esta oposición y en las que incluso hasta yo he salido en esas viñetas y han sido populares y bueno, no creo que sean de recibo. Luego, mis más, es decir, conocidas, pues en estos momentos, discrepancias con Astrid, muchas veces con parte de Coalición Canaria respecto a política, en donde muchas veces incluso nos llegamos hasta a poner como zapatos, que algo es entendible porque es político, pero jamás y nunca, ni tanto ella, ni tanto como yo, ni compañeros y compañeras del Partido Ciudadano, han pasado ese límite. Jamás, porque entendemos que hay una diferencia muy grande entre lo político y lo personal. Y después, dentro de los 40 amigos de Carlos Meca, a mí me hubiese gustado ver a la congresista Mary Pita, a la parlamentaria Noemí Santana, a Leti Padilla, a Pilar del Río. No porque los demás no tengan peso, que eran candidatos en una lista pues en San Bartolomé, en el Cabildo y demás, que no tengan, pero sí me hubiese gustado a gente como Mary Pita, Noemí Santana, Pilar del Río, Leti Padilla, que han condenado públicamente por los comentarios de su compañero de filas en Podemos. También es verdad, creo que el Partido Popular hace bien al quitar la dimisión del consejero, aunque dentro de mi partido haya pedido públicamente que creo que debería dar un paso a un lado, pero sí es verdad que yo creo que ya está bien. Por respeto a los que nos sentamos aquí al lado, por respeto a la gente que tienes como compañeros, aunque muchas veces ni saludes en los pasillos, pero creo que hay otras formas de hacer política y de hacer las cosas. Don Benjamín, solo una aclaración al Grupo Popular, porque yo no he entendido que se retire la dimisión, sino que se añadía otra cosa. ¿Lo puede aclarar, por favor? Elevar esta repulsa al Consejo Ciudadano Autonómico y Estatal de Podemos, porque sabemos que no va a dimitir. Entonces, para no predicar en el desierto, como bien decía usted anteriormente, pues cambiamos ese apartado número 2. Bien, de acuerdo. Por cierto, don Benjamín, que a usted también le toca, como bien saben, sale usted muy favorecido en esas transparencias, pero don Carlos Meca no ha dejado títere con cabeza. Gracias, la verdad es que no tiene, pero mejor así. El Grupo Nueva Canarias quería intervenir. Sí, muy brevemente, don Carlos, decirle que, bueno, aparte de que
hace usted un manejo torpe del Photoshop C4, si es que es el programa que utiliza, de pena. Mire, esa publicación que usted tiene está completamente llena de mentiras, por todos lados. Dice usted, en mi caso me considero aludido con tanta mentira cuando dice usted que, bueno, que los motivos por los que vengo a la política como por los atributos sexuales que usted me pone. Le puedo asegurar que miente en los dos casos, por igual. Mire, vamos a ver. Todas las declaraciones esas que ha hecho tanto usted como algunos allegados de su grupo, que dice que, bueno, que no le dan importancia, y sigue usted mintiendo que no le dan importancia, que esto no tiene tanta importancia, que esto socialmente... Están ustedes mintiendo, pero lo que me preocupa no es que mientan. Lo que realmente me preocuparía es que lo que usted o algunos allegados suyos dicen sea verdad y se lo estén creyendo. Eso sí que sería realmente gravísimo para nuestra sociedad. Que usted crea que sus declaraciones realmente se las crea usted. Simplemente decirle que, bueno, que yo he visto algunos artículos de su revista, he visto un vídeo que se ha publicado recientemente y le recomiendo que se compre el tomo 18 de las obras completas de Sigmund Freud, que se titula Los impulsos, su destino y manifestaciones. Tomo 18 de las obras completas de Sigmund Freud. Quizás le pueda ayudar un poco a mejorar su revista. Muchas gracias. Nada más. Gracias, consejero. Grupo Somos. Sí, confieso que hablar de esto y después de una semana que nos llevan preguntando a los que tenemos oportunidad de hablar en los medios de comunicación me genera un poco de pereza, porque efectivamente esto no es lo más importante que le pasa a la isla de Lanzarote y deberíamos estar hablando de otras cosas. Pero sea como fuere, yo personalmente, es mi opinión personal, considero que la viñeta que se publicó y que ha generado todo este escándalo o polémica no es una viñeta machista. Son dos personas que aparecen en idéntica postura, digamos. Es de mal gusto, quizás, posiblemente, pero no considero, y creo que hay que ser muy atinado en el uso de las palabras a la hora de decir qué es machista y qué no lo es. También creo que no es la primera vez que llueve sobre mojado, en el caso concreto de la presidenta del Partido Popular, de Astrid Pérez, con la cual no tengo ningún tipo de simpatía de tipo político, pero también es cierto, y hay que decirlo, que entiendo que la concejal y diputada Astrid Pérez, después de haber sido representada en 2 o 3 ocasiones como una trabajadora sexual, entienda que esas otras viñetas sí son sexistas. Creo que no se puede, que ya está bien, de que cuando queremos meternos con una mujer, sea presidenta del Partido Popular o sea lo que sea, utilicemos el epíteto de prostituta. Lo creo por las mujeres, por todas las mujeres, y lo creo especialmente por las prostitutas. La prostitución es un problema en nuestra sociedad. El 80% de las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen en condiciones de falta de libertad o por situaciones devenidas muy complicadas. Y creo que esto es algo que tendríamos que tener interiorizado todos, especialmente si se está en un cargo público y especialmente si se está en una formación progresista. Dicho lo cual, ¿eso significa que no vamos a dejar de hacer chistes sobre prostitutas o que se va a dejar de hacer chistes sobre homosexuales o que se van a dejar de hacer chistes sobre tantas otras cosas? No, el humor es libre, efectivamente. Y seguirá habiendo revistas como El Jueves, revistas como Charlie Hebdo, y todos tenemos que defenderlas los que defendemos la libertad de expresión. Cosa distinta es la compatibilidad entre tener un cargo público y hacer eso. A mí no se me ocurre que ningún cargo público de la Asamblea Nacional Francesa escriba contra Mahoma en Charlie Hebdo. Estoy a favor de que se escriba contra Mahoma en Charlie Hebdo, pero a nadie se le ocurre que eso lo haga alguien que representa a la ciudadanía de Francia, porque la ciudadanía de Francia también la componen mahometanos o musulmanes. A nadie se le ocurre que El Jueves lo haga Mariano Rajoy, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. A nadie se le ocurre y lleva siendo mi opinión muchísimo tiempo, aunque creo que esto realmente no es lo más importante. ¿Y por qué creo que no se puede? ¿Porque sea malo el programa de edición? ¿Porque no sé cuánto? No, por nada de eso. Por una razón muy sencilla. Y es que el respeto es una virtud humana que tiene que ser en doble dirección, que tiene que ser mutuo. Es muy difícil que se le respete a alguien que no respeta. Yo estoy viendo aquí al consejero que no ha hablado hoy, Marcos Vergás, y Marcos Vergás respeta en cada pleno del Cabildo, en cada comisión del Cabildo, al señor Carlos Meca, a pesar de haberlo representado como un perro con una baba colgando, el cual se está masturbando contra un cojín.
y lo hace el señor Marcos Vergás, lo respeta. Y aquí se ha comentado en esa página la posibilidad de que algunas personas de este pleno tengan relaciones en su vida íntima o personal fuera del cabildo. A mí no me gustaría que jamás se hablase de las relaciones que tenemos por la tarde cualquiera de nosotros, porque eso forma parte de nuestra vida personal e íntima. Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que esto no es lo más importante y que yo no iba a respaldar una moción que pidiese la dimisión de nadie, porque considero que eso forma parte del ámbito interno de los partidos y que desde luego hay cuestiones que tienen que ver con la ética política que son mucho más elevadas que las viñetas del agitador. Yo por lo menos, y ahora dejo la palabra a mi compañera Maripaz, sí añadiría que el Pleno muestre su repulsa a las publicaciones vejatorias con fines políticos que se realiza desde la web satírica del agitador en su condición de cargo público. Insisto, que el agitador lo lleve quien lo lleve y que nos ponga de vuelta y media forma parte de la vida política y de la vida y de a lo que nos exponemos cada uno de nosotros cuando somos cargos públicos. Ahora, la dignidad, porque imagínense que yo le tomo la palabra al señor Meca y digo que las mociones que presentó el Grupo Podemos en el día de hoy tienen que ver con que se estuvo tocando no sé qué cosa. ¿En qué convertiríamos a esta institución? Dignificar la política efectivamente significa muchas cosas, pero también no caer en este tipo de cuestiones. Efectivamente no es lo más importante y tampoco podemos decir ni que es Charlie Hebdo ni que sea solamente porque se va contra los corruptos. Mire, no, usted va contra gente que simplemente no está a favor de su línea política. Usted ya sacó a o por ejemplo, perdona a Marcos, un profesor de un instituto de la isla que se presentó en unas elecciones, que renunció a su cargo cuando algo no le gustó o porque no estaba y que ha vuelto a la política. Señor Marcos, su compañera va a hablar, ya se acabó el tiempo de Somos. Bien, pues eso es lo que quería decir. Gracias. Pues ruego máxima brevedad porque no sabía que iba a haber una segunda intervención. Están fuera de tiempo, pero tienen una segunda, entonces no están. Creo que voy a ser breve, entre otras cosas. Si no va a haber segunda intervención, de todas maneras tienen 3 minutos en el segundo turno. Repito, creo que voy a ser breve porque, entre otras cosas, pues acabo de tener conocimiento de esta moción y, por tanto, no tenía nada preparado para comentar. Pero sí bien es cierto que, evidentemente, después de una semana, escuchando en todos los medios, hablar de un tema que para mí, evidentemente, no es el principal problema que sufre esta isla, pues tengo mi opinión generada sobre el tema. Yo me gustaría empezar diciendo que de lo que yo me daba cuenta a lo largo del fin de semana es de que el machismo donde está inmerso es en la sociedad de Lanzarote, o por lo menos muchos de sus representantes públicos, porque hablaban como si la ofensa fuera solo contra la mujer que aparecía en la viñeta. Yo creo que en todo caso, en una sociedad donde se reclama igualdad, la ofensa es para ambas personas, sea mujer o sea hombre, ¿no? Porque si no parece que le estamos dando la condición de promiscua a la mujer y de, permítame la palabra, de machote garrulo al hombre, ¿no? Por la condición de ser un hombre. Empezando por ahí, también me gustaría reclamar igualdad para todas las mujeres. No me gusta el clasismo, no me gusta cuando se habla de feminismo, no me gusta cuando se habla cuando se denota el clasismo en la defensa de cualquier derecho. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este pleno, sin ir más lejos, ya que decimos que este pleno es el lugar indicado para hablar de este tema, en este pleno, sin ir más lejos, hay algunas personas que, aprovechándose de su condición de cargo público, como que son cargos públicos, hemos estado sentados en este pleno y se ha aprovechado muchas veces la situación para dar un trato vejatorio a algunas componentes de la sesión plenaria, ¿no? En este caso hablo por mí. Yo he sido víctima, no me gusta esa palabra porque no soy víctima de nada en tanto y en cuanto soy tan fuerte o soy lo suficientemente fuerte para no verme afectada por ese tipo de comentarios, pero sí en esos comentarios ha ido detrás la intención de hacerme daño. Por desgracia, me gustaría no pensar que como yo soy una simple ciudadana que ha entrado en el mundo de la política, por eso no se ha hecho la misma defensa en esas ocasiones que se hace ahora cuando se hace una viñeta satírica que puede afectar a la presidenta o secretaria general del Partido Popular. Me gustaría pensar que no hay clasismo, pero sinceramente se huele un poco a eso, ¿no? Yo creo que las viñetas están precisamente para eso. Nadie se echó las manos a la cabeza. Cuando yo recuerdo una viñeta que a mí personalmente me hizo muchísima gracia,
se rechazó una moción de Alternativa Ciudadana para declarar a Soria persona non grata y como el PSOE no votó a favor de esa moción, pues a Joaquín Caraballo se le sacó como si fuera una gallina corriendo detrás del presidente del Cabildo. A mí, francamente, me hizo muchísima gracia. Yo entiendo que por aquel entonces consejero del Cabildo, a Joaquín Caraballo, no le haría ninguna. Pero a mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Digo, más que nada porque ahí es donde está el punto de humor, ¿no? Depende de quién lo esté mirando, pues le hará más o menos gracia. De todas formas, yo creo que comentarios como son guapas. Señora consejera, concluya. Tardo 10 segundos, presidente, Bueno, si me permite. Sí, son 10 segundos, sí. Comentarios como está buenísima o son muy guapas para hablar de la capacidad de una mujer sobran y algunas veces en el ámbito político yo los he escuchado. No he visto pedir dimisión cuando algunos cargos, por ejemplo del PP, han lanzado un que se jodan dirigiéndose a la población de una determinada zona. Pongamos el mismo empeño en luchar contra cuestiones que verdaderamente empañan y endurecen las condiciones de vida de la mujer y no nos limitemos a votar mociones y declaraciones institucionales en defensa de ella. Yo, ante todo esto, quiero decir que la palabra podrá convencer, es una frase muy dicha, la palabra podrá convencer, pero el ejemplo es lo que verdaderamente arrastra. Demos ejemplo y dejémonos de tanta palabra bonita, de tanta demagogia y demos ejemplo, en primer lugar, en este pleno y en primer lugar a cada uno de nosotros, porque como efectivamente decía mi compañero, el respeto no solo se exige, no solo se pide, sino también se da en contra de la moción. Bien. Mire, yo en parte me he sentido aludido. Las carencias, por lo que a mí me toca, que yo he puesto de manifiesto sobre sus intervenciones en el Pleno, nada tienen que ver con su condición de mujer, tienen que ver con usted, no con su condición de mujer. Yo, en relación con las dos intervenciones, estoy parcialmente de acuerdo. Por eso, Tomás, no he utilizado yo la palabra machista, sino sexista y retrógrado. Y estoy del todo de acuerdo en que aquí el kit de la cuestión es la condición de cargo público de don Carlos Meca y máximo exponente político de su formación, que si no fuera así, pues tendría otro pase, aunque fuese también reprobable. Y también estoy de acuerdo con la consejera en que efectivamente estamos en una sociedad machista, que efectivamente es mucho en general, tanto el hombre como la mujer, más sensible con los ataques, en este caso a la mujer, que al hombre. Tomás ha puesto un ejemplo, don Marcos Vergás. Pero es que a mí este señor me ha sacado con el culo al aire a punto de ser empalado por un empresario con un falo de 1,5 metros y tampoco nadie se rasgó las vestiduras entonces, pero lo asumo. Asumo que a la sociedad esas cosas le impactan menos. Sin embargo, el uso reiterado, retrógrado y sexista de la imagen de la mujer, porque no ha sido solo doña Astrid Pérez ahora de último, como todos sabemos. También a Loli Corujo la ha sacado en paños menores, a Manuela de Armas, a Susana de Solán con un látigo, a las trabajadoras, por poner solo algunos ejemplos, a Gladys Acuña ofreciendo sexo a cambio de satisfacer a los promotores, etcétera, etcétera. Esto es lo que usted ha hecho de manera habitual desde que está ahí sentado, y antes también, pero antes no era portavoz de Podemos y secretario de su partido, don Carlos. No sé si continúa con la palabra Podemos, porque escuchándola a doña Maripaz casi que parecen la misma cosa. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias. En primer lugar, quiero reiterar lo que no me he cansado de decir en los medios de comunicación a lo largo de esta semana. El agitador retiró la viñeta al día siguiente de su publicación porque advertimos que sus protagonistas se habían sentido ofendidos a nivel íntimo y personal. Y no siendo esa la intención de la viñeta, nos pareció lo más apropiado. Insisto nuevamente en esta sede, no es objeto de una web satírica ofender a nadie, sino ilustrar con imágenes y con un pequeño texto el contubernio político que se escenifica en el nuevo pacto político entre dos partidos que llevan meses insultándose y ahora se presentan ante la ciudadanía como pareja bien avenida, PP y Coalición. Esta moción y esta infame campaña de acoso emprendida por Coalición Canaria y Partido Popular, y a la que cobardemente se han sumado otras fuerzas políticas, es una gigantesca oda a la hipocresía. Una utilización desvergonzada y oportunista de una causa noble para intentar derribar a un rival político. Causa rubor, si no vergüenza ajena, escuchar al Partido Popular, paradigma del partido machista, rajarse las vestiduras por un fotomontaje que utiliza el cartel de una comedia española de los años 90. Causa rubor, si no vergüenza ajena, ver cómo el presidente del Cabildo, multiacusado de machismo,
y misoginia por múltiples consejeras de esta institución, aparece ahora en los medios de comunicación como adalid de la igualdad. Y causa rubor, si no vergüenza ajena, ver cómo otras fuerzas políticas se han subido al carro de la bacanal mediática solo por puros intereses partidistas, cuando no por haber sido objeto de críticas en una web satírica que parece hacerles más daños que cualquier otro tipo de crítica. Porque lo que está detrás de su campaña no es otra cosa que tratar de imponer en Lanzarote esa ley mordaza que tanto le gusta al Partido Popular. Esconder la impudicia de un pacto entre nacionalistas y populares que no se sostiene por ningún lado y derribar a quienes estamos poniendo querellas contra los intereses del patrón del presidente. Pero creo que es un buen momento para echar la vista atrás y recordar algunos de los episodios que dan verosimilitud a las afirmaciones que estoy realizando. Señores y señoras hipócritas del Partido Popular, no recuerdo que abrieran ustedes la boca cuando el alcalde de Valladolid del Partido Popular dijo de la socialista Leire Pajín: cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. No se les recuerda ninguna denuncia cuando Aznar metió un bolígrafo en el escote de la periodista Marta Nebot, ni pidieron ninguna dimisión cuando Arias Cañete dijo en referencia al debate con la socialista Elena Valenciano que el debate entre un hombre y una mujer es muy complicado porque si hace un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. No abrieron la boca cuando el alcalde del PP de Campo de Criptana decidió unilateralmente que el ayuntamiento no colgaría ninguna pancarta en contra de la violencia de género, tal y como había decidido el Pleno, y no se rajaron las vestiduras cuando Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, dijo sobre el polémico caso Torbe que deseaba que en ningún caso afectara a la selección española. Y sobre todo, y por encima de todo, no les veo ni protestar por los recortes en los presupuestos de igualdad del gobierno de Rajoy, porque el dinero que destina el Gobierno ha pasado en 6 años de 34 a 25 millones. Y no solo eso, el Partido Popular también tumbó, gracias a sus 140 senadores, la moción presentada por Unidos Podemos que pedía recuperar el presupuesto de 2010 para violencia de género e igualdad. Allí también demostraron que son el sumum del oportunismo, porque el rechazo a la moción se produjo solo 6 días después del 25N, día que el propio Partido Popular se unió al minuto de silencio en el Congreso por los feminicidios en España. Los minutos de silencio y los tuits lo ve mucha gente y un recorte de casi un 25% en el presupuesto de igualdad ya lo ve menos gente. Tampoco vimos a Benjamín Perdomo abrir la boca cuando el líder de Ciudadanos en León, Sadat Maraña, dijo que la violencia machista no existe y que no existen mujeres feas sino copas de menos. Y menos aún le vimos pedir dimisión alguna cuando la jefa de prensa de Albert Rivera confesó que éste la había humillado y acosado laboralmente. Y bueno, señor presidente, si tuviera que empezar a relatar todos los episodios de machismo que usted ha protagonizado, creo que llegarían tarde al almuerzo navideño de los consejeros que tienen hoy. Especialmente sangrantes fueron las descalificaciones que vertió sobre la doctora Conce. La verdad es que es triste que estemos hablando de consejeras del Partido Popular, provocando que el PP hiciera lo mismo que hizo hoy, abandonar el Salón de Plenos del Cabildo por sus declaraciones, señor presidente. Y además le llamaron misógino. O sobre las frases que usted profirió sobre Astrid Pérez, o cuando insultó a la socialista Manuela Armas e hizo que el PSOE también abandonara el Pleno, o de manera reiterada y lamentable sobre nuestra compañera Maripaz Cabrera, a quien ha maltratado usted hasta límites insospechados en el mandato anterior. Así que, señor presidente, multiacusado de misógino, lávese la boca antes de acusar a nadie ni de sexista ni de machista y acuérdese de pedir la dimisión de Fernando Clavijo, que el pasado mes de agosto tuvo el mal gusto de afirmar que la violencia machista es solo un problema de personas individuales y que no va a haber una solución mágica porque en la intimidad de los hogares y las familias esas cosas ocurren. Todo un compromiso por erradicar la plaga de la violencia de género. Se me acaba el tiempo. Si pudiera hacer lo mismo que han hecho con el Somos Lanzarote y incluirme los 3 minutos, pudiera terminar y así termino mi exposición. Sí, promete usted que no va a poder volver a pedir el uso de la palabra, ni por alusiones ni demás. Sí, si no, espere usted a su turno de palabra. Vale, prefiero terminar ahora. Muy bien. Y en ese repaso, por citarlo, aunque solo sea por lo anecdótico, quiero dedicar unas palabras al doctor Sosa, a quien hemos descubierto estos días como un firme defensor de la igualdad entre mujeres y hombres. He traído un recorte de prensa de un semanario de reconocido perfil feminista como es el Lancelot, que durante años nos presentó a cientos de mujeres semidesnudas en sus portadas, sin duda para apoyar la causa lila. Se trata de un reportaje que ese medio de comunicación tan igualitario tituló El trasero, un atractivo objeto de deseo, y que incluía unas fotos de diversos culos de mujer. En ese reportaje aparecían unas declaraciones del hoy consejero de Nueva Canaria, José Manuel Sosa, que confesaba lo siguiente:
No es la parte más atractiva del hombre, pero sí la que más llama la atención. Yo los prefiero redondeados, duros y que hagan masa. Y la verdad es que cuando uno ve de espaldas a una mujer con un culito bien formado, suele coincidir que por delante también es atractiva. Todo un lujo, doctor Sosa, que tenga usted los santos bemoles de votar hoy a favor de esta moción. En definitiva, esta moción que pretenden ustedes aprobar hoy es la quinta esencia del cinismo, de la indecencia y de la utilización torticera y patética de una causa noble para dar forma a una cacería política e intentar eliminar a quien está combatiendo la corrupción que ustedes tapan. Y para terminar, quiero decirles, es verdad, algunos de ustedes y muchos otros han sido ridiculizados en una web satírica por hacer y decir cosas ridículas. Nos hemos burlado de ustedes porque ustedes no paran de burlarse de la gente con sus mentiras, con sus manipulaciones, con su clientelismo, con su bajeza política, con su corrupción, con sus leyes mordazas, con sus amnistías a los banqueros. Son ustedes quienes no paran de burlarse y de humillar a la gente con sus políticas basadas en el cemento, en las rotondas, las comisiones, las mordidas, los sobres, las cajas B, y todo a costa de tener la peor sanidad y la peor educación del país. Son ustedes quienes vejan cada día a los pacientes de los hospitales que esperan meses o años para ser operados, mientras ustedes se dedican a tirar el dinero de todos en promoción turística, en museos submarinos y en piche, para beneficio de unos pocos amigos empresarios de sus partidos políticos, cuando no de sus propios bolsillos. Son ustedes quienes tienen la desvergüenza de reírse cada día de esos ciudadanos de los que tanto temen que se rían de ustedes. Señor consejero, torpe intento el suyo de desviar la atención sobre lo que aquí nos trae. Mire, sobre lo que ha dicho usted de mí, multiacusado de misoginia y machismo, inventos del primero al último, todo inventos. Yo es verdad que soy una persona vehemente, que me dirijo con la misma vehemencia al hombre que a la mujer. Cierto es que en alguna ocasión se ha utilizado, si en vez de ser el hombre es a la mujer, pues ese exceso de vehemencia que a veces adolezco y lo reconozco para calificarme como tal, pero nada que ver con lo que hoy aquí nos trae. Porque como le he dicho, usted no ha denunciado ninguna corrupción. Usted es un condenado por injurias y calumnias hasta la fecha. Y todo lo que hace en ese agitador no deja de ser lo mismo, injurias y calumnias. El problema que usted tiene no es que se hayan sumado a esa infame y vergonzosa campaña que usted llama del Grupo Popular y el resto de formaciones políticas. El problema no es que el resto nos haya provocado vergüenza ajena. El problema es que se han sumado a esa infame y vergonzosa campaña por vergüenza ajena gente como Pilar del Río, como Leticia, como le ha recordado Benjamín, como su propio partido, que ha remitido por la vergüenza ajena que usted les provoca, salvo algunos, a la Comisión de Garantías de su partido, su actitud vergonzosa e infame que les provoca mucha vergüenza ajena. Ese es el problema que usted tiene, que su propio partido se ha sumado a esta campaña y lo sabe, por eso se sigue riendo como lo hace. Ya le conocemos, sabemos que cuando está contra las cuerdas le aflora esa risa cínica, hipócrita, vergonzosa y vergonzante para esta institución. Tiene la palabra el Grupo Socialista. La verdad es que no sé de qué nos sorprendemos. Carlos Meca lleva siendo agitadores unos 10 años aproximadamente, la mayoría de las veces con viñetas de muy mal gusto en las que le falta el respeto constantemente a las personas caricaturizadas en ellas. Aquellos humoristas que insultan y faltan el respeto constantemente, aderezado con una alta carga de contenido sexual, resultan de todos menos graciosos. Ha tenido viñetas que sí son machistas, y recuerdo exactamente dos. Una dedicada a José Juan Cruz, donde lo viste de chacha limpiándole el polvo a Pedro Sanginés, y otra a Manolo Cabrera, donde también lo viste de señora de la limpieza. En ambas pone de manifiesto que un hombre no puede limpiar, lo tiene que vestir de mujer, evidenciando que somos las mujeres las que tenemos que encargarnos de las tareas de limpieza porque los hombres no fueron hechos para ello. Recuerdo otras insinuando tendencias sexuales de sus protagonistas. En definitiva, un sinfín de ellas que, como decía antes, resultan de todo menos graciosos. Pero para gustos se hicieron los colores, y los gustos son libres, y es bueno y positivo y necesario que exista la libertad de expresarlo. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, se produce un cambio cuando pasa de ser una persona sin cargo público a tenerlo. Ahí las cosas cambian. Carlos Meca ya no es neutral, ya no es objetivo. Por ejemplo, no hay ni una sola viñeta dedicada a miembros de Podemos, y bien vale una viñeta el caso de su senador.
Ahora representa a todos los ciudadanos que han elegido y lo mínimo que se espera de un cargo público, tanto de él como de muchos otros que no saben hacer política sin insultar y ofender, es que dé ejemplo, que mire al resto de los consejeros como rivales políticos, cada uno defendiendo su ideología y respetando la de los demás aunque no las compartamos. En definitiva, que muestre respeto por todos los consejeros que forman la corporación, porque estar sentados en este salón de plenos no es un juego soez y de mal gusto. El PSOE ve aquí una incompatibilidad ética, y es que no se puede estar aquí y allí y jugar con dos barajas según convenga, o una cosa al agitador u otra consejero del Cabildo. Y es en ese aspecto en el que tendrá que reflexionar Carlos Meca y el partido político al que pertenece. El PSOE no se caracteriza por inmiscuirse en las decisiones que adopta otro partido, aunque otros, y en este caso me refiero a Podemos, sí lo hagan con las que toma el PSOE intentando que cambiemos candidatos elegidos por nuestra militancia. En ese sentido, nosotros no íbamos a respaldar una moción en la que se pidiese la dimisión de Carlos Meca, porque, como ya decimos, nosotros no nos inmiscuimos en la toma de las decisiones políticas de otro partido. Pero con el cambio que acaba de realizar el Partido Popular, sí apoyaremos la repulsa del punto 1 y la elevación al órgano del partido Podemos en su Consejo Federal. Consejera, insisto, no puedo estar más de acuerdo. Algunos hemos coincidido en esto, que el kit de la cuestión es la compatibilidad de su cargo con esas viñetas, por cierto, por las que cobra cerca de 50.000 euros brutos al año de esta institución. Para terminar, y pidiendo disculpas a la Corporación de Teguise por esta desagradable... Presidente, no he votado. Moción... ¿Perdón? No he votado. Esta desagradable moción y debate. Además, falta la intervención de... nadie ha votado todavía, don bueno, Maripase. Y también ha anunciado el sentido de su voto el Partido Socialista. Termina el turno de intervenciones, Coalición Canaria, ruego brevedad. Insisto, pido disculpas a la Corporación de Teguise en un pleno como este por esta desagradable moción. Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que en un gesto en la moción defendida por el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, decidimos levantarnos y ausentarnos del plenario, en un gesto que refleja la vergüenza que nos da que usted esté sentado ahí delante, señor Meca. Que esté sentado ahí riéndose de cada uno de los ciudadanos que apostó por usted hace solo unos pocos meses por defender los intereses de los ciudadanos de esta isla que hoy utiliza, como bien decían algunos que han precedido, en ese sueldo público que tiene, como tenemos nosotros, de casi 48.000 euros al año para ser sarcástico, ironizar y burlarse de personas que finalmente el único pecado que cometen es el de discrepar en lo que piensan con respecto a usted. Con respecto a Griselda, a Pablo o a Maripaz, que han anunciado el sentido de su voto, me voy a un texto que encontré leyendo sobre activismo y demás, que habla de que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Nos dan vergüenza que representen a la ciudadanía de Lanzarote y por eso nos levantamos. No vergüenza ajena, vergüenza propia. Se han convertido ustedes en parte de la casta que criticaban. Son la casta y la basura que humilla a la mujer en la sociedad. Y en este tiempo en el que corren, en el que cada día sube el número de víctimas de las mujeres, no se puede tolerar ni esto. No se puede permitir. Habemos personas que tenemos la suerte de levantarnos cada día al lado de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras parejas y aprender cada día de lo que aporta una mujer a la sociedad. Y es bastante más de lo que puede aportar, por ejemplo, un hombre, en mi opinión personal. ¿Sabe lo que ha hecho usted? Ridiculizar el papel de la mujer, junto al del hombre. Pero especialmente grave en esta sociedad machista en la que todavía vivimos, es que lo haga de la mujer y que lo haga con un sueldo público. Miren, algunos tenían esperanza en que un partido de izquierdas como Podemos, además algunos creemos que es hasta necesario para cambiar ciertas cosas, pero perdemos la esperanza cuando vemos personajes como suyo dentro de una formación política y como compañeros, entiendo que por corporativismo, apoyan cosas que no tienen ningún tipo de defensa. Lo he hecho públicamente a través de las redes sociales de felicitar la valentía de sus compañeras, de Leti Padilla, de María del Río, de tantas y tantas que de verdad creen en Podemos como una fuerza transformadora. Podemos opinar diferente, podemos tener distintas formas de ver las cosas, pero desde luego lo haremos desde el respeto. Mire, hablaba usted en su intervención de cinismo, de indecencia, de causas nobles. No se lo vamos a permitir, señor Meca. Usted no me va a dar a mí ni a mis compañeros clases de cinismo, solo hay que mirarle a la cara. ¿Y sabe qué es lo que pasa? En los circos trabajan los payasos. Y
cobran por ello y es una profesión muy digna. Cuando las payasadas se vienen a hacer al salón del pleno de la primera institución de esta isla, usted se convierte en un payaso y sus risas a nosotros no nos hacen gracia. Muchas gracias, señor consejero. A ver, el sentido del voto, Ciudadanos lo emitió, creo, ¿no? Sí. ¿Puedo replicar? Bueno, el sentido de nuestro voto... Tiene además... Sí, sí. No, yo voy a ser muy breve. Nosotros votamos a favor de la moción y sobre todo si hay en falta una pequeña cosa, ¿no? Porque el señor portavoz del Grupo Podemos hace un recorrido por todas las esquinas de España, concejales, miembros de otros partidos, y me faltó, a mí por lo menos, la frase de hay que azotarla hasta que sangre, de Pablo Iglesias respecto a una periodista. Faltó eso. Me hubiese gustado que en ese recorrido del Partido Popular, de Albert Rivera, me faltó la de Pablo Iglesias diciendo de Mariló, hay que azotarla hasta que sangre. Nada más, gracias. Muchas gracias. Su voto, Somos, agotó sus tiempos, ¿eh? ¿Su voto? Bien, en 15 segundos, decir que creo que el y tú más no es argumento político. Si aquí se trajese, por ejemplo, esas frases del señor Sosa... No lo entendimos. Que el y tú más no es argumento político y que si aquí se trajese, por ejemplo, las frases que acaba de pronunciar, que yo no las conocía, del Lancelot de no sé qué año, del doctor Sosa, yo las condenaría si él estuviese en un cargo público, porque creo que eso no se puede decir. Y también creo que no se debe confundir la parte con el todo. Podemos es una organización amplia. Yo voy a su página en Twitter y dice, al margen de lo que cada cual entienda por humor, sátira o libertad de expresión, sin entrar en el tema que nos llevaría a un debate largo y complejo, lo que nos preocupa es que en este caso estamos hablando de una viñeta publicada por no estamos hablando de cualquier revista de humor, se trata de una publicación dirigida por un compañero que es autor y responsable de estas viñetas, que es destacado cargo de Podemos, consejero del Cabildo Insular de Lanzarote y es secretario del máximo órgano insular, Consejo Ciudadano. Esto lo dice Podemos. O sea, no es ni una confabulación contra Podemos, ni se puede decir que... Hay mucha gente, y esto lo saco de Podemos Canarias, de su Twitter, que no considera que esto sea lo correcto. Tampoco creo, Echedei, que aquí haya ninguna basura. Lo que pido es que se dignifique a esta institución y se dignifique cómo nos tratamos los unos a los otros. Voto si introducen que es en su condición de cargo público, porque si no puede hacer las viñetas que le dé la realísima gana, votaría a favor. ¿Lo introducimos, Saray? Yo creo que no hay... Sí, no hay ningún inconveniente en introducirlo, además lo compartimos. Quería decir 3 cosas. A ver, Me toca. ¿cómo? Le corresponde además al grupo... Bueno, siendo proponente de la moción, pueden cerrar. Da igual. Venga. Primero, el agradecimiento a las palabras de todos y cada uno de los compañeros que comparten el texto de nuestra moción y la van a apoyar. Segundo, decirle al señor Carlos Meca que tengo argumentos para desmontarle todo y cada uno de su exposición. Pero ¿sabes qué le digo? Que como bien ha utilizado usted en su exposición vergüenza ajena, le voy a decir que a mí sí que me da vergüenza ajena que usted intente hoy, aquí, públicamente, decirnos todo lo que nos ha dicho, cuando sabe usted perfectamente lo que se dedica y lo que hace usted. Y en tercer lugar, pues quería decir que añadíamos el apartado de Tomás, lo de su condición de cargo público. Y un último consejo para el señor Carlos Meca. Las obsesiones se curan, vaya a tratarse. Muchas gracias. Entre 10 segundos, ¿verdad? Yo también. Consejera, Grupo Popular, Podemos, cierto, sí. Yo creo que esta vez le tengo que felicitar por su intervención, don Tomás, porque lo que usted ha leído es precisamente del Grupo Podemos, cuando habla usted que nos hemos sumado nosotros a una campaña. Como su propio partido, don Carlos, tiene usted la palabra, 10 segundos, ¿sí? Repetir el sentido de su voto. Sí, porque parece que ahora, como se han agarrado a esta cuestión del feminismo, del sexismo, se están aprovechando de eso para hacer daño, sin darse cuenta, ustedes y otros, sistemáticamente, que han venido en las últimas semanas, insultando de una manera muy concreta y muy específica, y es llamándome esquizofrénico, enfermo mental, loco, demente. Me gustaría pedir un respeto para toda esa gente que de verdad tiene esas enfermedades, porque, claro,
Sí, sí, ríase. Usted ahora sí que se ríe porque usted ahora está sacando lo que realmente lleva adentro, señor Ángel Vázquez. Y, desde luego, un respeto. Seguro que si hablara usted con la gente del cribo no le haría ninguna gracia que para criticar a un rival político se esté utilizando las figuras de determinadas enfermedades que son muy serias y muy graves. Ahí es donde ustedes se retratan con ese tipo de declaraciones, ustedes y otros compañeros que llevan una semana utilizando ese tipo de adjetivos, como acaba de hacer, o como suele hacer también el señor Echede Eugenio. Gracias, don Carlos. Espero que concilie usted bien el sueño. Grupo Socialista, ¿ha emitido sentido su voto? Presidente Canadá también. Tienen, bien, pues se aprueba la moción con los votos en contra del Grupo Podemos. Por eso dije. Siguiente moción. De urgencia relativa a la contratación de la obligación de servicio público. Cuestión de orden, presidente. De la conexión marítima con Cádiz. Un segundito. Una cuestión al señor secretario. Recogió mi voto en contra porque como el presidente Sí, solo sí, está anunciaba recogido. el voto en contra de Podemos y de Maripaz. En contra. Yo voté en contra. Yo creo que en realidad lo dije bien. Moción de urgencia relativa a la contratación de la obligación de servicio público de la conexión marítima con Cádiz. ¿Quién le iba a defender? Yo creo que estamos todos a favor y acabamos antes. Pero había una... El Partido Popular iba a hacer unas observaciones que yo creo que son asumibles. Vamos a escucharles. Sí, gracias, presidente. Sí, bueno, es cambiar un par de párrafos donde, vamos a ver, en la segunda página, en el párrafo número 3, suprimirlo y incluir algo así. Yo después de la Secretaría le paso una hoja con la modificación literal del tema. ¿Vale? Dice, quitar lo que dice de... Lo cierto es que 2 años después vemos cómo no ha sido ni se ha corregido el error. Suprimir eso por el Ministerio de Fomento no ha modificado el Real Decreto 1516-2007 de 16 de noviembre por el que se determina el régimen jurídico de la línea de cabotaje para incluir la línea de Lanzarote como obligación de servicio público. Aunque por primera vez en la historia el Ministerio de Fomento sí que ha incluido dentro de los pliegos de condiciones del concurso para la adjudicación del servicio una valoración del 38 puntos sobre 100, la inclusión de las ofertas de la isla de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Es modificar eso por lo que acabo de leer. Y después suprimir un párrafo que efectivamente creo que en este segundo párrafo ha sido un error porque efectivamente las líneas que tienen tanto mercancía como pasajeros sí tienen derecho a preferencia de atraque. Yo creo que esto más bien ha sido un error que realmente lo que pone. Entonces suprimir el segundo párrafo. Y después, en cuanto a los acuerdos, en el primero, modificar lo de dirigirse al Ministerio de Fomento para modificar el Real Decreto 1516 de 2007, en vez de el que tiene puesto en los acuerdos. Esas son modificaciones que después a la Secretaría se las paso por escrito de forma literal. En realidad las exposiciones de motivos no se aprueban, ¿no? Lo que se aprueba son las partes de la parte dispositiva. Correcto. Lo digo porque la exposición de motivos podemos compartirla más o menos, pero no es necesario modificarla. En relación con lo... En el acuerdo es que se modifique, pedir al Gobierno que modifique si el me Real deja Decreto. terminar, por favor, don Ángel. En definitiva, lo que ustedes proponen es que de lo que se propone acordar en nuestra moción se modifique el punto 1 y donde decía dirigirse formalmente para mostrar nuestro rechazo a las condiciones, etcétera, etcétera, que en lugar de eso diga dirigirse al Ministerio de Fomento para solicitar la modificación del Real Decreto por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de la navegación de interés público para que se incluya como obligación de servicio público las líneas con Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Yo sí ha de ser para que se apruebe por unanimidad de los grupos, creo que es asumible eliminar el rechazo, a fin de cuentas estamos diciendo lo mismo, ¿no? Hay que poner una razón clara, presidente, porque si tal y como piden aquí en el acuerdo, si paralizan el tema, ahora mismo este pliego ya está en marcha, con lo cual sería parar todo y sí podría haber problemas en cuanto a la línea. Y lo que se pide es que el Ministerio en la próxima modifique el decreto. En realidad tampoco no hay mucha dice, diferencia de lo que es. Por eso. En realidad tampoco dice que se paralice, no llega a decirlo. Pero bueno, en definitiva, que es asumible, ¿verdad, compañeros? ¿Conocen el...? Sí, yo creo que por el nuevo socio de gobierno hay que hacer el esfuerzo.
Pues tiene usted toda la razón, si así fuera, ojalá. Bien, pues se aprueba pues por unanimidad. Gracias. Y por último, pruebas y preguntas. No sé si tenemos el sobre con las respuestas. ¿Esperanza? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen? Al no estar en la Casa Cabildo, espero que esté por ahí el sobre con la respuesta, aunque haya alguna que va a ser de viva voz. Vamos concluyendo. ¿Cuántos de los presupuestos, preguntas del Grupo Somos, en el capítulo 6 de los presupuestos del Cabildo Insular, secretariamente pendientes, han sido ejecutados a fecha 1 de diciembre de 2017? Don Luis Herrera, usted iba a contestar viva voz, ¿verdad? Pues tiene la palabra. ¿Ahora? ¿Se oye? Sí, gracias. Que digo yo que, aunque se le facilite la información en febrero, finales de enero, en el Pleno ya tendremos mucho más avanzado, cuando más se ejecuta y sobre todo se contabiliza es en el último mes, decirles que de un total entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de recursos destinados a inversiones, que es la pregunta concreta, de un total que suman 83.385.000 euros, están comprometidos 27.267.000, que supone un 32,70%. Ya les digo que seguramente en enero pues, se llegará, como siempre, al 50 y tantos por ciento. Bien, la segunda pregunta es sobre la información que pueda tener el Cabildo sobre las explosiones marinas detectadas en aguas orientales del archipiélago y su coincidencia con las autorizaciones dadas a Repsol, salvo que el consejero me añada algo de información. Pues ninguna. Sé que nos hemos dirigido por escrito, pero también de manera informal a la casa de los volcanes, los sensores que hay ahí, parece ser que no se ha detectado nada. ¿Es así, Yeday? Sí, bueno, ya comentaban los chicos que iban a pasar un informe, pero se detectaron algunas explosiones, pero justo en la zona contraria, es decir, que está más, ellos lo vinculan más a movimientos sísmicos que realmente a explosiones de este tipo. Bien, preguntas de Podemos. Las gestiones que se han realizado para el cumplimiento del acuerdo plenario recogiendo la moción sobre el encargo de polos generadores de tráfico. Consejero, ¿estaba por escrito o no? Bueno, pues si no lo estuviera, hay que contestar a esta pregunta por escrito. Al consejero de Turismo, ¿cuánto se está pagando por el alquiler de la calle Triana 48 por parte de los centros turísticos y quién es el propietario? ¿Por cuánto tiempo es el alquiler? ¿Está respondida, consejero? No, le respondo de viva voz. Ya hicieron la consulta también en el Consejo de Administración, pero bueno, 1.400 euros mensuales por un local de 422 metros cuadrados. La propietaria es la sociedad Dafaiso Sociedad Limitada y el alquiler tiene una duración de 1 año con opción a ampliar, si así lo estiman los centros, hasta 5. Bien, y hay una última pregunta del Grupo Podemos. ¿Sobre qué punto de ejecución se encuentra el proyecto de los centros turísticos a desarrollar en el islote de La Fermina? ¿Consejero? Sí, muy brevemente, lo que es el proyecto de contenido arrancado, lo hemos visto estos días precisamente en el local por el que preguntaban en la pregunta anterior, en el local de Triana 48, porque por temas de subvenciones y demás necesitábamos arrancar con el proyecto de contenido, y lo que es el proyecto de obra a ejecutar en el islote de La Fermina en sí mismo, está ya redactado el anteproyecto de obra, cifrado en 1.300.000 y pico euros, con financiación a través de los fondos FEDECAN, pendientes de una reunión en Costas que vamos a tener en el mes de enero para confirmarnos si necesitamos o no de licencia municipal, y con el convenio propuesto al Ayuntamiento de Arrecife para su firma para el tema del pago de los cánones a costa. Bien, ¿algún otro ruego, alguna pregunta, ciudadanos? Yo ruego, no sé si, bueno, ruego si tiene algo nuevo que contarnos, señor presidente, si hay algo nuevo que tengamos que saber, o hay algo. Y la pregunta es si es cierto que usted tiene un proceso de investigación judicial. ¿Alguna otra pregunta? Como usted sabe, las preguntas se responden en el siguiente pleno, por reglamento. ¿Grupo Somos? ¿Algún ruego, alguna pregunta al Grupo Somos? ¿Grupo Popular? ¿Podemos? ¿Grupo Socialista? Bien, pues, perdón. Perdón, no va a quedar. Muy brevemente,
después de haber estado aquí en este pleno y lo agradable que ha sido el lugar y el entorno, en primer lugar, darle de nuevo las gracias a la Corporación Municipal de Teguise y, bueno, y decirle que, bueno, que transmita a sus demás compañeros de otros municipios lo que han hecho aquí, porque desde luego ha sido una experiencia agradable y podríamos repetirla en otros municipios. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues sin más y reiterando la gratitud a la Corporación de Teguise, no será el último pleno que hagamos en este municipio. Dábamos por levantada la sesión y hacemos ahora una foto de ambas corporaciones con quienes quiera tengan a bien compartirla. Muy bien. Levanta la sesión.